Mi nombre es Lilibet Vázquez y el día de hoy voy a compartir con ustedes la matriz epistémica correspondiente a mi intención investigativa titulada Modelo de integración educativa para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo con la población estudiantil con discapacidad intelectual en las instituciones educativas del municipio de Galapa Atlántico. Para la organización de la información en la matriz, se establecieron 4 categorías distintas. En primer lugar, encontramos la categoría aprendizaje, que se encuentra soportada teóricamente en los postulados de Vygotsky, en el cual se desarrolla la teoría de sombra próxima de desarrollo, ya que se sostiene que el niño puede ser el día de hoy con la ayuda de los adultos o de sus padres lo que mañana podría hacer por sí solo. Por otro lado, encontramos la categoría inclusión, que de acuerdo a lo que nos aporta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7, debe ser gratuita y obligatoria por lo menos para las primeras etapas elementales de la educación de los niños. Esta educación debe favorecer la cultura general y le permite al individuo participar o encontrarse en condiciones de igualdad de oportunidades a lo largo de su vida. En ese sentido, la UNESCO se refiere a la educación inclusiva como la que busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, concentrando específicamente los esfuerzos en aquellos que son más vulnerables a la marginalización y la exclusión. En la categoría de discapacidad intelectual, a lo largo de la historia se han establecido diferentes conceptos sobre la discapacidad intelectual. Solo hasta el 2010 se inicia la incorporación de este concepto ya de manera desglosada. Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 2011, se emite un concepto actualizado y pertinente que permite un avance mayor en la categorización de la discapacidad intelectual. En ese sentido, se manifiesta que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, conceptual, social y práctica, y que este tipo de discapacidad se originan antes de los 18 años. Por su parte, el modelo de integración hace referencia, según Díaz, a los procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela. En ese sentido, de Zuviría 2003 manifiesta que los modelos pedagógicos se caracterizan por estar basados en las teorías cognitivas, como es el caso de las propuestas pedagógicas que se derivan de Piaget, la escuela histórico-cultural de Vygotsky y la teoría de aprendizaje significativo de David Osprey. Ahora bien, desde la perspectiva metodológica, Suárez nos manifiesta que la metodología es aquella que permite llevar a cabo estudios de forma consistente con las exigencias del conocimiento científico. En ese sentido, esta intención investigativa se fundamenta en el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo teniendo en cuenta que estamos en el campo educativo, enmarcados en las ciencias sociales y con un método fenomenológico. Cruz define como un proceso en el cual se interpreta la vida cotidiana o son unos métodos disponibles en las ciencias sociales por los cuales el investigador social trata de interpretar las situaciones cotidianas de las personas. Es por ello que va en concordancia con la intención investigativa. Por otra parte, hablando de los antecedentes, encontramos en primer lugar como estudio previo la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual desde las prácticas pedagógicas en educación básica primaria en Colombia, llevada a cabo por Floralba Lizarazo en el año 2023. Como objetivo general, se propuso en este proceso investigativo generar un constructo teórico sobre la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad intelectual desde las prácticas en la educación básica en primaria. Como objetivos específicos, en primer lugar, develar las concepciones que poseen los diferentes actores educativos sobre la inclusión educativa. Luego, caracterizar esas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza
para los estudiantes con discapacidad intelectual y finalmente teorizar sobre la educación inclusiva a partir de esas prácticas pedagógicas. Como enfoque se tomó el enfoque cualitativo con un paradigma interpretativo, empleando el método de la fenomenología social. Se organizaron 3 fases. En la primera fase, la etapa descriptiva, como segunda fase, la estructural y en tercera fase, la teorización. Las técnicas que se llevaron a cabo en esta investigación fue la entrevista semiestructurada para recoger la información de manera más acercada a los diferentes informantes. Para el caso de esta investigación se contó con 6 informantes claves. Esta investigación genera un aporte significativo a la intención investigativa porque se realiza un abordaje de los fundamentos conceptuales relacionados con la inclusión educativa y no solamente con ellos, sino con las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en las instituciones educativas en este contexto específico. Por otro lado, encontramos como aporte o como antecedente la incorporación social del estudiante rural colombiano con discapacidad intelectual en el marco de la educación inclusiva. Investigación que se llevó a cabo por Nora Lizarazo. Como propósito u objetivo general, se planteó generar un constructo teórico sobre la práctica pedagógica inclusiva para la ruralidad enfocada en la incorporación social del estudiante con discapacidad intelectual en instituciones educativas públicas rurales en Colombia. Y como específico, en primer lugar, develar la situación interna de la educación inclusiva aplicada a estudiantes con discapacidad intelectual, desde el cumplimiento de las políticas educativas, caracterizar las prácticas educativas que se llevan a cabo en las instituciones y teorizar sobre una práctica pedagógica inclusiva dirigida a estudiantes con discapacidad en la población rural. Con un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo, también se asume un método fenomenológico. Se organizan 3 fases. En la primera fase, una caracterización de la situación interna. En segunda fase, técnicas de interpretación de los resultados. Y en la tercera fase, la generación del constructo teórico. Se realizaron unas entrevistas semiestructuradas y un registro de observación y la muestra fueron 4 directivos de la institución, 6 docentes de aula y 2 profesionales de apoyo. En este estudio se hacen unas consideraciones finales asociadas al cumplimiento de los objetivos de la investigación y se aborda un análisis reflexivo de los nuevos retos para la incorporación de la educación inclusiva en la población rural en Colombia. Muchas gracias.